Hola, parece que la cola de la pandemia, de este virus, nos está afectando mucho a los bolivianos, pero se supone que se está yendo la pandemia, pero nos ha agarrado al finalizar, al irse de ida, cuando está de ida. Y coincide esto con una tensión política muy fuerte que se está viviendo ahora en Bolivia. Ocurre que hay inclusive tensión dentro de las Fuerzas Armadas. Según revela Siglo XXI, hay nerviosismo en las Fuerzas Armadas porque ocurre que el gobierno de Arce Catacora todavía no ha logrado que el alto mando militar apruebe la Orden General de Destinos que todos los años se aprueba en diciembre. Pero esta vez estamos ya en enero, en la segunda mitad de enero, y no hay la Orden General de Destinos y los militares están nerviosos porque están acostumbrados a organizar sus vidas a partir de la orden de saber dónde van a ir a vivir y todo eso, y que llevar a sus familias, pero no hay. Claro, lo que pasa es que el alto mando militar está preocupado porque tiene que atender la exigencia del cocalero Morales de sancionar, congelar los ascensos de 3 promociones de las Fuerzas Armadas y tiene que degradar a 5 generales por los pecados cometidos el 19 contra el cocalero. Entonces parece que ahí adentro, en el ámbito militar, no hay un clima propicio para ponerse a probar dónde va a ir fulanito y no sé qué, que es la Orden General de Destinos. Esa es una de las principales preocupaciones en este momento en Bolivia. Pero aparte de eso, hay unas guerras internas dentro del partido o del gobierno, dentro del MAS, y unas guerras internas en la oposición. Son 2 guerras separadas, ¿no? De espaldas una a otra, pero hay guerras internas dentro del MAS que enfrenta, por ejemplo, en este momento, al cocalero Morales con Choquehuanca, el vicepresidente. Se han lanzado durísimas acusaciones entre ambas partes. Parece que en los grupos de Choquehuanca, dice Siglo XXI, cuando aluden a Evo Morales, hablan de el falso indígena. Y de eso se han enterado los evistas y han dicho que, han llegado a decir que Choquehuanca está chantajeando para mantener a sus ministros en el gabinete. Lo ha dicho el propio Evo Morales. Detrás de todo esto, ya sabemos, hay el deseo del cocalero de que Arce y Choquehuanca renuncien a sus cargos para dar lugar a elecciones anticipadas y no tener él que esperar hasta el año 25. Pero parece que ya han identificado que en ese plan el que sería un hueso duro de roer sería el aymara David Choquehuanca, que no aceptaría retirarse, y eso frenaría todo el proceso. Entonces, pero hay peleas muy duras, por ejemplo, el falso indígena, el error garrafal, dice Morales, acerca de lo que ha dicho Choquehuanca, que está preparándose para, dice, para las elecciones del 25, desde ahora. Eva Copa, la famosa Eva Copa, alcaldesa del Alto, se ha sumado a la crítica a Evo Morales, que le pide que se lo jubile porque está destruyendo al MAS, y hay un rechazo unánime al cocalero en el MAS. ¿Cómo se va a arreglar? Seguramente en estos días, cuando el presidente decida si cambia o no cambia a sus ministros, se va a saber si hay o no hay una ruptura entre él y el cocalero Morales, que le está exigiendo que cambie por lo menos 6 de sus ministros, algunos de los cuales son de Choquehuanca. Revela Siglo XXI que hay una especie de bolsa de jueces y fiscales que dominan los narcos. Cuando un narco cae ante la justicia, y más demora en salir que en entrar, porque ha pagado, ese narco incluye a ese juez en una lista de los amigos de los caseros. Entonces son tantos los jueces y fiscales que están en esa lista que han organizado una bolsa de todos ellos que ayuda en este momento al cocalero Morales para que 2 años y meses después de haber sido derrocado,
él sigue teniendo muchísima influencia en la justicia. Los fiscales siguen obedeciendo a sus instrucciones y todo eso. Y dice que se trata de eso, el siglo XXI dice, se trata de una bolsa contratada por los narcos, así como se daba en el caso de Corleone en la famosa película del Padrino. En la página 3, siglo XXI, habla de las cifras forzadas y se refiere al desafío que ha lanzado el presidente Arce a Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y la CEPAL. Dice, ellos dicen que vamos a crecer en 3% y yo digo que vamos a crecer en 5%. A ver quién gana. A ver quién consigue que el INE al final diga que se creció en 5%, inclusive forzando las cifras. Y habla siglo XXI acerca de cómo es que realmente estamos viviendo una situación muy crítica, que Arce Catacora ha llegado a hablar, seguramente sin pensar, sin meditar, que podrían estar interesados en poner una segunda planta de urea, siendo que la primera no funciona. Sería, dice, lo mismo que dijera que va a poner un segundo ingenio azucarero en Buenaventura, que tampoco funciona, o una segunda planta de licuado de gas natural, que tampoco funciona, aunque costó 250 millones de dólares. Entonces, parece que está delirando el hombre, y siglo XXI incluye unos párrafos que le dedica el excelente economista Mauricio Ríos García a criticar a Arce en esta página 3. Y habla finalmente en la página 3 de los nervios de los bancos. Parece que hay muchos nervios en el sistema bancario. Hay preocupación por la irresponsabilidad que está mostrando el Banco Central en el manejo de las cosas del sistema en el país. Y en la página 4 hay una nota realmente que yo la recomiendo. Habla de la gran divergencia y se refiere al hecho de que la India y la China, con el crecimiento tan grande que tuvo a principios de que tuvieron los dos países al principio de este siglo, provocaron que disminuyeran las desigualdades sociales en el mundo entero, porque ayudaron a las economías, y que lamentablemente eso fue perdiendo impulso, y que el COVID, la pandemia, ha venido a ponerle freno a la cuestión. Entonces hay preocupación en el Banco Mundial. Hay un informe muy bueno, Perspectivas Económicas Mundiales, que se refiere al hecho de que los países pobres van a estar con muchas dificultades para poder recuperar el impulso que tuvieron hasta el 19 en sus economías. Y las recomendaciones principales dicen: hay que incidir en la educación y en el Internet. Esas son las recomendaciones del Banco Mundial. Eso es lo que dice el siglo XXI en sus páginas esta semana. Ya sabes, si te gusta este espacio, ponle me gusta, mandarnos un mensaje, pero además nos dejas el recuerdo de un comentario. Y además quisiéramos pedirte que te suscribas a Siglo XXI, que es una carta informativa que circula desde 1988, todos los lunes, y al suscribirte estarías ayudando a que mantengamos este periodismo sin miedo que practicamos en Siglo XXI. Chao, hasta luego, mucho gusto.